So, zooming in this region. Hola, José Ignacio. Hola. Gracias por dedicarnos este momento de su tiempo. No sé si recuerda alguna otra ocasión en la que un anuncio científico haya tenido tanta expectación como la que tuvo el CERN cuando dijo que había observado una partícula consistente con el bosón de Higgs. Yo me siento muy contento. Vivimos en un mundo donde parece que la ciencia no tenga ningún rol y es al revés, ¿no? La gente se apasiona por los valores así básicos del conocimiento humano, ¿no? Yo estoy muy contento del impacto que ha habido. Yo personalmente como científico he vivido otros instantes muy interesantes, ¿no? Pero este en particular me ha hecho muy feliz, sí. Además porque he participado en él, ¿no? ¿Realmente va a marcar un hito este descubrimiento? Yo creo que no, que hay que tenerla todo en contexto. Un hito es una palabra muy grande. Entonces yo creo que lo que es un evento importantísimo para la ciencia. Pero decir que va a marcar un hito, un antes y después, no sería correcto. Es un gran paso en la ciencia. Vamos a buscar la palabra. ¿Cuál es la importancia? Era un paso necesario. Si no encontrábamos el Higgs, toda nuestra comprensión del mundo de las partículas elementales hubiera sido incorrecta y tendríamos que haber reformulado nuestras teorías. Lo hemos encontrado, luego estábamos en el buen camino. Hace casi 50 años se publicó la teoría en la que se incluía el bosón de Higgs. El mecanismo de Higgs lo desarrollaron 3 grupos de forma independiente y fueron 6 los autores, entre los que se encontraba Peter Higgs. En aquella década de 1960, los físicos trabajaban con el objetivo de dar una explicación a la existencia de la masa de las partículas elementales. Era la pieza que faltaba en el modelo estándar de física de partículas, la teoría que unificaría todas las fuerzas conocidas en la naturaleza. El 4 de julio de 2012, el anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs y su inmenso eco hizo que todo el mundo mirara extrañado el acontecimiento. La expectación era inmensa. Podría ser la pieza que buscaban los físicos. Hablábamos de esa pieza que faltaba en el puzzle, ¿sí? Para sostener el modelo estándar. Esa pieza que ha aparecido, el Higgs, el bosón de Higgs. ¿Pero encaja perfectamente? No lo sabemos. Esto es pasión en estado puro. O sea, lo que hemos observado es que en la única franja que quedaba para que existiera el Higgs, porque habían sido descartadas todas las demás, hemos encontrado una partícula. Y eso es un éxito para todos nosotros. Ahora hace falta saber si ese Higgs es exactamente la partícula que esperábamos o es un poquito diferente. Estamos nombrando al Higgs, pero la pregunta clave, ¿qué es el bosón de Higgs? ¿Cómo nos lo explicarías de una manera sencilla? Más fácil que uno pueda. Bueno, mira, el mundo lo vamos observando cada vez a distancias más pequeñas, ¿no? Y el hombre hoy, en el siglo XXI, pues ha llegado a unas distancias muy pequeñitas. Puesto en metros es 0,17 ceros y un 1 de metros, imagínate, ¿eh? Bueno, a esas distancias hay lo más sencillo que vemos, que llamamos partículas elementales. El Higgs es una de las partículas elementales que el hombre está observando. Hay otras, como el fotón, que es la luz, hay otras que son los quarks, que hacen todo lo que es nuestra materia, hay otras que tienen nombres menos conocidos, como la W o la Z, que son partículas que llevan otras interacciones, pero necesitamos una partícula elemental que se llama el Higgs. ¿Por qué es tan importante el Higgs? Es porque desempeña un papel único dentro del modelo estándar. Es una partícula especial, única. De hecho, habían serias dudas de si existía o no existía el Higgs, pero parece ser, bueno, pues que existe. Otras alternativas al Higgs han quedado descartadas. El CERN es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Su buque insignia es el acelerador de partículas LHC, el gran colisionador de hadrones o protones, un anillo de 27 kilómetros de diámetro situado bajo tierra en la frontera entre Suiza y Francia. Es sin duda la mayor máquina construida nunca. Y su objetivo es lanzar en dirección contraria haces de protones casi a la velocidad de la luz y detectar los productos de las colisiones.
El bosón de Higgs se ha detectado en 2 de los detectores, en el Atlas y en el CMS. ¿Cómo se realizó ese experimento? En el colisionador, buscabais una colisión. Efectivamente. La pregunta es por qué hacemos colisionar partículas, ¿no? Eso es. Bueno, mira, imagínate que vives hace 1000 años y de repente alguien te da un reloj de esos, ¿sabes?, de alarma, todo de esos antiguos, y tú te preguntas, ¿y cómo funciona? ¿Y cómo está hecho? Bueno, hay que entrar dentro del reloj para verlo, pero el reloj es duro, ¿no? O sea, tú no puedes ahí romperlo. Entonces, ¿qué haría un señor? Pues mira, a lo bruto, cogería el reloj, le pegaría una bofetada contra una piedra, lo haría colisionar contra una piedra, y entonces de repente vería un muelle, otro muelle, vería esquirlas de la piedra y demás. Entonces el hombre listo de al lado diría, qué tonto que eres, ¿por qué lo has hecho colisionar contra una piedra? Choca 2 relojes, que al menos lo que sale son solo relojes. Todas las piezas, Todas ¿no?, las piezas son del corresponderán al reloj, reloj. ¿no? Vale. Entonces dices, esto es muy listo, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos hacer. Hacemos colisionar una partícula elemental con otra partícula elemental, para saber cómo está hecha. Pero se produce tal colisión que lo que realmente logramos es que se destruya la materia en energía. Y esa gran cantidad de energía de repente da lugar a una nueva partícula, que es el Higgs en este caso, ¿no? De hecho, el proceso es un poquito más complicado, pero es la manera de llegar a él. Por eso necesitamos colisionadores tan energéticos, necesitamos llegar a unas energías que el hombre no ha llegado nunca, porque esas partículas están ahí porque tienen mucha masa. Entonces, al pegar, generar muchísima energía, por fin, podemos sacar esas partículas. Y por eso sacamos tan poquitas, por eso necesitamos todo el rato enviar colisiones, a ver si de repente tenemos una perfecta y ya genera mucha energía. Cuando hablas de perfecta... Bueno, lo que quiere decir es que muy a menudo chocan, se produce energía y se producen otras cosas. La gran mayoría de las veces se producen cosas poco interesantes, Vale, entonces, o conocidas. Ahí es el problema, ¿no? Entonces, es difícil buscar una analogía con el reloj, ¿no? Es como si estuvieras buscando una partícula muy especial, y solo en ciertas colisiones, pues sí que ves al Higgs, ¿no? Pero eso es lo que lo hace tan difícil. Hay muchas palabras técnicas que usamos para explicar esto, ¿no? Pero el hecho de que necesitamos muchísimas colisiones, nosotros le llamamos luminosidad, como que tenga mucha luminosidad, ¿no? Pues necesitamos muchísima luminosidad para tener un mínimo de partículas Higgs. Pero para tener mucha luminosidad, por eso hay que hacer muchísimos haces que se entrecrucen muchas veces, porque esa es la manera de tener muchos choques. Por eso hay cada nanosegundos. Si esperásemos un segundo, perderíamos un factor de 1000 millones, entonces no lo podemos hacer. Por eso hay que hacer la tecnología tal que sea ultra rápida la electrónica, para que el procesamiento sea ultra rápido, que todo sea increíble. Tú has trabajado en el CERN, has participado en el desarrollo, en la búsqueda del bosón. Nosotros, nuestro grupo, hemos trabajado en lo que permite describir cómo son los quarks dentro de los protones. Hemos generado, la palabra técnica se llaman distribuciones de partones, que eso nos dice cuánto momento lleva cada quark dentro del protón, y ese es un ingrediente esencial para meter en los cálculos que luego me predicen qué va a salir. Luego, fíjate que el experimento tiene millones de componentes, ¿no? Nosotros somos solo una pequeña componente que forma parte del cálculo teórico de los procesos que se observan en el CERN. Parece paradójico que para investigar las partículas más pequeñas haya que construir la máquina más grande del mundo. Y que haya que invertir décadas e incluso siglos de esfuerzo para intentar comprender lo ocurrido durante las primeras millonésimas de segundo del universo. Fue en ese instante cuando surgió la masa, en ese caldo superenergético. Al bajar un poco el nivel de energía de forma parecida a la que el agua se congela, surgió un campo especial. Los físicos lo llaman campo de Higgs. Las partículas que hasta ese momento habían circulado a la velocidad de la luz disminuyeron su velocidad en función del efecto de ese campo, la masa. La conocida fórmula de Einstein relaciona energía y masa. La energía se puede convertir en masa y, al contrario, la masa se puede convertir en energía.
Los físicos que apoyaban esa hipótesis concluyeron que el campo de Higgs estaba formado por unas partículas llamadas bosones de Higgs. Para comprobar la existencia del Higgs, diseñaron un experimento. La colisión de dos protones casi a la velocidad de la luz. Durante toda la entrevista hemos hablado sobre partículas elementales, sobre lo más pequeño. Pero ¿qué relación tiene esto con el cosmos, con el universo, con lo más grande? Fascinante. Es fascinante porque lo que pasa es que en el instante inicial del universo, las energías fueron tan altas como las que ahora el hombre está empezando a lograr en el CERN. Y entonces lo que estamos viendo es lo que pasó al empezar el universo. Y como, ¿entiendes? Sí, el universo sí. hubo el Big Bang, las temperaturas eran altísimas, las energías eran enormes, se produjeron partículas como las de ahora, y la física que pasó entonces es la que ahora estamos simulando. Estamos simulando ahora mismo las primeras millonésimas de segundo del universo. Eso ya intelectualmente es de una belleza catastrófica. Y de una épica, repercusión épica. También, ¿no? Y repercusiones. No va a cambiar la No vida va a de cambiar mi la abuela, vida. de nadie, ¿no? Hay dos cosas a entender. Primera, que reproducimos la física de los momentos iniciales posteriores al Big Bang. Luego estamos entendiendo cómo arrancó todo. Y segundo, que ahí también se producen las leyes de expansión del universo que condicionan cómo ahora se está expandiendo. Con lo cual estamos aprendiendo también sobre cómo nuestro universo se ha conformado. Y también se dice que el descubrimiento del bosón de Higgs abriría o sería la llave para una nueva física. Nueva física para saber qué hay más allá. ¿Qué hay más allá? Bueno, para empezar, porque jamás hemos estado allá, nunca hemos subido a energías tan altas, ¿no? Y luego porque el mecanismo de Higgs, esta partícula Higgs es tan rara, es que todas son de una manera, hay materia e interacción. Y el Higgs. Hay todas las partículas de materia, todos los quarks. Hay todas las partículas de interacciones. Y el Higgs. Solo, ahí, quieto. Dices, ¿por qué? Seguramente el Higgs es algo que no entendemos, que está a una escala mayor y que se representa en forma de una partícula. Creemos que entender a fondo el Higgs equivale a entender el siguiente nivel de complejidad que nos está esperando, no tiene paciencia, el hombre llegará cuando llegue. Y entonces, pues cuando entendamos mucho mejor el Higgs, seguramente entenderemos por qué los quarks son como son, los electrones tienen 3 veces la carga de un quark, esas cosas que hoy en día no entendemos, porque hay 3 familias. No, seguramente lo refinará. Vale. Fíjate, esta idea de que las teorías son efectivas, ¿no? De que las leyes de Newton no son finales, ¿no? Si una partícula se mueve muy rápidamente, hay que utilizar relatividad, la teoría de la relatividad. Pero eso no invalida a las ecuaciones de Newton. Si hoy tenemos que hacer un coche o tenemos que hacer un puente o un edificio, las leyes de Newton son las correctas, ¿de acuerdo? Porque en el dominio de energías son la teoría correcta. Pues eso pasa lo mismo, no es que el modelo estándar vaya a ser invalidado, sino va a ser refinado en el futuro. Pero a las escalas que estamos hoy en día, este valdrá. El día en que utilicemos el modelo estándar para tratar cánceres, las leyes que estamos investigando hoy serán las buenas, ¿de acuerdo? No van a ser falsas jamás. De acuerdo. ¿Y ahora qué? Es la pregunta. ¿Y el próximo paso cuál es? El próximo paso es que no sabemos cómo crear una máquina que sea más potente, más precisa, con una cantidad de dinero razonable. O sea, necesitamos entender cómo explorar las estructuras más profundas del universo de una forma asequible al hombre. Y entonces hay varias propuestas, hay varias formas de proceder, pero bueno, pues no está claro cómo lo vamos a hacer. Sin duda vamos a analizar mucho más a fondo todo lo que nos llega del cosmos, porque es otra fuente de información. Hay 2 fuentes de información. El cosmos, que en su día tuvo esa energía y nos envía partículas, o bien generarlas nosotros, ¿vale? Las 2 vías van a seguir adelante de forma increíble. Hay cantidad de proyectos de astrofísica y de cosmología muy importantes en marcha, el satélite Planck que está funcionando, muchos, detectores de neutrinos, muchas cosas. Y en el mundo de las partículas elementales hay el refinamiento, pero hay el límite también, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para empujar el límite? Esa es una pregunta interesante, Hay mucha gente pensando, mucha gente con propuestas, pero no sabemos.
Pero sin duda, de nuevo te vuelvo a decir, hay física más allá de nuestras vidas, ¿sabes? Vamos a vivir un trocito pequeñito, vamos a saber un poquito más que lo que se sabía hace un siglo y un poquito menos de lo que se sabrá dentro de un siglo. El universo tiene paciencia, ha esperado pues casi 14.000 millones de años a que llegásemos a entenderlo, no le viene de 100 años, ¿verdad? Hay tiempo. Sí. Una pena, ¿no?, morirse sin saberlo, pero bueno. Bueno, Es una pero cura de humildad, ¿eh? aportando en el camino, ¿no? Muchísimas gracias, José Ignacio. A ti, a vosotros. Hasta la próxima.